Saludos cordiales. En este video se abordará la temática sobre la formación, expansión e independencia de Estados Unidos. Para comenzar, se debe hacer mención acerca de la colonización, por la cual atravesó América del Norte, y seguidamente explicar acerca de la expansión y formación, en la cual es importante resaltar las primeras 13 colonias británicas que formaron parte de este proceso. Asimismo, destacar a los primeros conquistadores ingleses que crearon estas colonias antes mencionadas. Como primer punto tenemos la colonización en América del Norte. En el año de 1492, el navegante Cristóbal Colón llegaría a las islas del Caribe, en las cuales se presentaba que había llegado a las Indias. Desde este momento se empezaría una serie de conquistas en América del Norte, las cuales fueron dirigidas por Hernán Cortés y Ponce de León. Seguidamente, en el año de 1580, la reina Isabel I concedería a Sir Humphrey que obtendría el poder de poseer nuevas tierras en nombre de la corona británica. A partir de este mandato, Sir Walter estaría encargado de navegar hacia Estados Unidos, desembarcando específicamente al norte de Florida. Asimismo, desembarcaron alrededor de 117 colonos de parte de Gran Bretaña. Este territorio estaba saturado de bosques y pantanos, los cuales estaban bajo la posesión de los españoles. A partir de eso, los 117 colonos empezaron a instalarse en esta zona de manera comunitaria. Como segundo punto tenemos la formación de América del Norte. Primeramente se debe entrar en el contexto, el cual es de las guerras europeas que se dieron entre España e Inglaterra. De parte de los británicos, para poder poseer una supremacía sobre los mares, empezaron a promover la formación de colonias en Virginia. En el siglo XVII se empezaron a formar diferentes colonias. La primera fue la de Virginia, la cual era propiedad de comerciantes londinenses. A partir de eso se dio el primer asentamiento llamado Jamestown. Seguidamente, por parte de los exploradores franceses, empezaron una inspección en el valle de Mississippi. Esto con el fin de obtener el control del área de los Grandes Lagos y del Golfo de México. Luego los holandeses empezaron a asentarse cerca de la costa. Para el año de 1624 fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, que en la actualidad se llama Nueva York. Durante el siglo XVII ya se habían asentado las primeras 13 colonias. Las primeras 4 eran Virginia, Maryland, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. En estas áreas predominaba en gran manera la agricultura de arroz, tabaco y algodón. Las siguientes colonias fueron Nueva York, New Jersey, Delaware y Pensilvania. En estas zonas se cultivaban cereales y por último las siguientes colonias que son Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y New Hampshire, mencionando que aquí ocurrieron las primeras colonizaciones. También entrando un poco en detalle acerca de las características que tenían, podemos mencionar que las colonias se dividían en tres partes: el noroeste, que pertenecían a Nueva Inglaterra, en el centro y sur. A continuación, un compañero hablará sobre la expansión de Estados Unidos. La expansión de Estados Unidos empieza con el presidente James Monroe, que justifica la expansión del continente bajo la presencia de potencias europeas, ¿verdad? Llamada la Doctrina Monroe en 1823, ya tomando como frase de América para los americanos y dando suma importancia a la lucha independentista del resto de los continentes. Siguiendo su expansión, llega a unos factores que puede ser la compra en 1803 de Luisiana a Francia, en 1819 de Florida a España, de Alaska, que fue comprada a los rusos en 1867, y la anexión y la guerra que Texas fue incorporada en 1845, mientras que California y Nuevo México hasta 1848, dado la derrota de la guerra. Llega también la llegada masiva de colonos, dando la colonización, ¿verdad? El ferrocarril que facilita el asentamiento de toda esa población nueva en esos territorios. También tenemos cereales en las parcelas centrales y las plantaciones de algodón en el sur, tanto como la industria en el noroeste. Y fue así como se fueron agregando los distintos estados a la Unión, creando la capital que ahora conocemos como Washington, D.C., que al principio se tenía pensado que fuera Filadelfia. Fue adquiriendo dominio territorial, pero también esto trajo consecuencias, ¿verdad? O diferencias entre las regiones, ya que algunos querían liberar a sus esclavos y otros no los querían preservar.
Otro punto de la expansión debemos mencionar también el suceso de independencia que trae las 13 colonias británicas que llega a expandirse en tres áreas, siendo demográfica, territorial y económica. Como primer aspecto a mencionar durante el siglo XIX, tenemos la constante llegada de inmigrantes desde Gran Bretaña, Irlanda y Alemania, y su tasa de natalidad subió en grandes maneras. Asimismo, también tenemos un crecimiento económico, dado a la disponibilidad de esta mano de obra abundante y joven, también desarrollos de técnicas, especialmente en la industria textil, navegación y navegación a vapor. También tenemos la aplicación de la división del trabajo y la producción en cadena en las fábricas. Hasta acá mi parte, les dejo con mi compañero que les hablará un poco más de la independencia de los Estados Unidos. Bueno, los hechos importantes, para comenzar, en 1668 tenía lugar en Inglaterra la Revolución Gloriosa y poco más de 100 años después las 13 colonias del Imperio Británico en América del Norte demandaban romper sus lazos con la metrópolis y así comenzaba la independencia de los Estados Unidos de América. Como primer punto está la independencia de los Estados Unidos. Utilizada como símbolo de lucha por la libertad, el desafío de los 7 líderes políticos plantearon ante el rey Jorge III, el cual desembocó en un conflicto armado y en la confrontación de una república federal por parte de los vencedores. El 2 de julio de 1776, los representantes de las distintas zonas de Norteamérica firmaron una declaración de independencia que se enviaría 2 días más tarde, con fecha de 4 de julio de 1776 a todo el país. El segundo punto, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el cual fue firmada el 4 de julio de 1776, se explicaba que todos los hombres son iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La independencia de los Estados Unidos fue, por tanto, sus consecuencias inmediatas como por las de largo plazo, uno de los acontecimientos más destacables de la segunda mitad del siglo XVIII, el cual fue llamado el siglo de las revoluciones. Tercero, la Guerra de la Independencia. El intento de ruptura por parte de las colonias no sentó muy bien en Londres y se inició un traslado de tropas para reprimir cualquier apoyo a la causa independentista, derivando esta acción en un conflicto armado que se prolongaría hasta 1781. Cuarto, Yorktown, el final de la guerra. La batalla decisiva que puso final al conflicto y entregó la victoria a las colonias, el cual fue entre septiembre y octubre de 1781, las tropas de George Washington y los generales franceses Rochambeau y Lafayette asediaron y derrotaron a las fuerzas británicas de Lord Cornwallis, el cual el líder británico, al sentirse derrotado, fingió enfermarse para no tener que ir en persona a entregar su espada a los vencedores. Y por último, la primera y segunda enmienda. Las dos primeras enmiendas añadidas al contexto de la Constitución y dos de las más características de esta nación. En la primera se defiende la importancia de la libertad religiosa, de asociación, de expresión y de prensa. En la segunda enmienda se queda reflejado el derecho de los estadounidenses a portar armas, una medida comprensible en el siglo XVIII, pero que hoy en día provoca acaloradas discusiones. Ahora bien, mi compañera nos identificará con los actores que sobresalieron en los sucesos históricos más importantes de la independencia de los Estados Unidos. Bueno, ahora yo le voy a hablar acerca de los actores que estuvieron en la Declaración de Independencia. En primer lugar tenemos a Benjamin Franklin, que fue promotor del ideal estadounidense. Él se destacó desde un principio como fuerte defensor de la independencia. Su ideología y código moral inspiraron la forma de pensar considerablemente liberal para la época, presente en la Carta Magna de la naciente nación. Su participación durante el conflicto consistió en tareas de diplomático, especialmente para asegurar el apoyo de Francia. En segundo lugar, tenemos a Thomas Jefferson, que fue quien redactó el primer borrador de la declaración en tan solo 17 días. Este texto sufriría algunas modificaciones, pero mantendría en líneas generales las palabras de Tomás. En tercer lugar, tenemos a George Washington, el militar que fundó una nación.
Fue el comandante en jefe del ejército continental, promotor de la independencia de las 13 colonias y primer presidente de los Estados Unidos. George Washington se ha convertido en un símbolo para el país que fundó y una de las figuras más representativas de su historia. Ahora bien, las relaciones de poder que hay entre estos actores, para mencionarlas serían que George Washington lideró el ejército continental durante la guerra y luego de esta fue nombrado el primer presidente de Estados Unidos. John Adams, que fue otro de los actores, fue delegado al Congreso Continental de Filadelfia y encargado de defender la Declaración de Independencia. También fue el segundo presidente de Estados Unidos. También tenemos a Thomas Jefferson, que fue delegado de Virginia en la Convención Continental de Filadelfia, redactó el borrador de la Declaración de Independencia y fue el tercer presidente de Estados Unidos. James Madison, que también es un actor de la independencia, participó en la Convención de Virginia que declaró la independencia de Estados Unidos y elaboró su constitución. Fue el cuarto presidente de Estados Unidos. También tenemos a John Jay, que representó a Nueva York en el Congreso Continental y años más tarde fue presidente del Congreso. Trabajó en la nueva constitución junto con James Madison y Alexander Hamilton. Ahora, Alexander Hamilton contribuyó en la reunión del Convenio de Filadelfia y a su vez en la creación de la Constitución y fue nombrado secretario del Tesoro. Reorientó la economía y creó la moneda nacional que ahora se conoce como el dólar. Benjamin Franklin durante la guerra se encargó de conseguir el apoyo de Francia debido a su prestigio. También redactó la Declaración de Independencia junto a Thomas Jefferson y John Adams. Y por último, una compañera abordará datos que han sido relevantes para el curso de Historia de las Relaciones Internacionales, asimismo las conclusiones. Bueno, yo voy a hablar acerca de los datos relevantes en función del curso. En primer lugar, tenemos que en la segunda década del siglo XVII, los ingleses favorecieron la emigración de personas pertenecientes a grupos religiosos, más específicamente en orientación puritana, los cuales buscaban un lugar para poder ejercer su religión de manera libre y construir una sociedad que estuviera de acuerdo con sus ideales. Así fue como se llevó a cabo el famoso viaje de los calvinistas a bordo del Mayflower en el año de 1620 y la posterior fundación de Plymouth, conocida también como Nueva Inglaterra. En segundo lugar, tenemos que tras la Guerra de los 7 años, esta involucró a grandes potencias de la época, de las cuales son dos contrincantes, los cuales son Francia y Gran Bretaña. Con el Tratado de París de 1763 se estableció la victoria de Gran Bretaña y la renuncia de Francia a las 13 colonias norteamericanas. En tercer lugar, tenemos a la corona británica, que por su parte intentó la unificación de las colonias en el primer Congreso Continental, que se llevó a cabo el 5 de septiembre de 1774, y que 2 años después, este mismo órgano en su segundo Congreso Continental dio lugar a la independencia de Estados Unidos, antes de la Primera Revolución. Ahora voy a hablar acerca de las conclusiones. Bueno, para concluir, tenemos que es muy importante conocer los hechos que sucedieron para la creación de lo que actualmente conocemos como una gran potencia mundial, partiendo desde su colonización sobre sus primeros colonos que llegaron a tierras norteamericanas y seguidamente sobre la formación de las 13 colonias americanas y cómo fueron desarrollándose en el ámbito económico a través de diversos procesos, como por ejemplo la agricultura. Seguidamente tenemos que la guerra por la independencia fue un conflicto el cual se llevó a cabo debido al descontento que había entre las diferentes colonias de la corona británica. Entre ellas estaban las 13 colonias norteamericanas, las cuales estas mostraban principalmente un descontento con la corona británica debido a una serie de problemas que enfrentó Gran Bretaña al terminar la guerra de los 7 años con Francia. Tras esto, Gran Bretaña, para poder recuperar su poderío económico, comenzó a imponer impuestos a estas colonias mencionadas anteriormente. Ahora, tras una serie de diálogos en el primer Congreso Continental, George Washington cambió su pensamiento conservador a patriota. Fue
así como se convirtió en el jefe del ejército continental y tras la llegada de soldados británicos a las colonias norteamericanas, fue así como en la fecha del 19 de abril de 1775 dio inicio la Guerra de la Independencia y esta finalizó el 3 de septiembre de 1783. Muchas gracias por la atención y feliz día.